La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, ¿qué tal estás? Una semana más estoy aquí en mi podcast La vida que quieres, ya en el episodio número 81. Increíble, esto va que incendia, pasa muy deprisa. Y justo unos minutos antes de empezar a grabar este episodio, pensaba que cuántas veces hablo del tema que voy a hablar hoy, que tiene que ver con los comportamientos, con las conductas, con las reacciones, la actitud de las personas. Y es que es algo muy recurrente que me suelen preguntar o problemas que me suelen preguntar muchos clientes cuando me dicen no sé qué puedo hacer para resolver este conflicto o cómo puedo cambiar esta situación en conflictos, en problemas que tienen que ver con comportamientos pues, con los que no estamos de acuerdo o que nos generan ese mal rollo. Entonces, bueno, desde luego hay muchas herramientas y muchas formas de hacer estos cambios y empezar por saber o por creer que se puede hacer ya es un gran paso, porque muchas veces nos cerramos las puertas y nos vamos a nuestro ego, que se pone ahí por encima, diciéndonos que las cosas están bien o mal en la medida en que nosotros tengamos o no razón o las comprendamos o no. Y justo parte de la comprensión o del entendimiento pues se basa en abrirte a hacer pequeños cambios y a comprender desde muchas perspectivas o puntos de vista. Entonces, hoy voy a hablar de, según la teoría del análisis transaccional, cómo las personas nos relacionamos desde lo que llaman los estados del yo. Seguro que si te preguntas a ti mismo cuántas formas conoces de reaccionar ante un mismo estímulo, se te ocurrirían infinidad de posibilidades. Es verdad que cada persona es única e irrepetible, pero hay ciertas cuestiones que repetimos a la hora de relacionarnos. ¿Te ha pasado alguna vez que después de una reacción excesiva, por ejemplo, de rabia, de tristeza o de miedo, pasado el tiempo, reflexiones y llegues a la conclusión de que tampoco era para tanto? Seguro que sí, ¿verdad? Seguro que has reflexionado sobre esas formas diferentes de reaccionar que tenemos, ¿no?, las personas. Bueno, pues se sabe, según esta teoría del análisis transaccional, que todas las personas nos relacionamos desde los tres estados del yo. Un estado del yo es la manera en la que manifestamos una parte de nuestra personalidad en un momento dado. Y los estados del yo se definen como formas específicas de sentir, pensar y actuar. Existen, según este análisis transaccional, tres formas diferentes desde donde nos podemos relacionar con el mundo. Según en qué situaciones va a ser mejor funcionar desde un estado u otro. Entonces, estos tres estados del yo serían el estado del yo padre, el yo adulto y el yo niño. En cada estado del yo, los comportamientos, pensamientos, sentimientos y emociones que se expresan tienen características comunes. Vamos a verlo. Empiezo por el yo padre. Este estado corresponde a todo aquello que aprendemos de nuestros padres durante la infancia. Es como una réplica de sus comportamientos y formas de ver el mundo. Es información que manejamos de la que en ocasiones no tenemos conciencia. La interiorizamos prácticamente desde que nacemos. Este yo padre corresponde a actitudes de autoridad y de poder. También está relacionado con las creencias, con los prejuicios, las ideologías y con todo aquello que compone el mundo de las normas y valores. Es decir, tiene que ver con lo que entendemos que es correcto en cada momento, lo que debemos o no debemos hacer, la ética, la moral
y aquellas cuestiones propias de nuestra cultura que nos condicionan la forma de ser y hacer nuestro pequeño mundo. Se llama estado padre o madre porque las actitudes, sentimientos y pautas de conducta de este estado se asemejan a los de una figura parental. Son aquellas cuestiones que nos disparan en forma de diálogo interno o externo ante un acontecimiento. Ejemplo, cuando suspendo un examen, llego a casa y mi familia me dice que debería haber estudiado más. Otro ejemplo, cuando mi hermana mayor se entera que voy a coger el coche, me dice: conduce con cuidado y respeta los límites de velocidad. Ahí sale ese yo padre o yo madre, levantando el dedo de regañar, que digo yo a veces, y es una forma, una actitud, un estado que tenemos todos y que lo sacamos en un momento dado. Vamos a pasar al yo niño. Este estado responde a los impulsos más elementales, que se aprendieron desde la infancia y que por diversas razones han quedado fijados en nuestra personalidad. En principio, tiene que ver con expresar lo que sentimos y pensamos de forma completamente espontánea, como un niño. Este estado lo forman las reacciones de cuando éramos pequeños, basadas en emociones, sentimientos, fantasías y todo el mundo de lo irracional. Es una realidad en la que predominan las emociones por encima del pensamiento y sobresale la imprevisión, la imprudencia y la espontaneidad. Recuerda que estamos hablando de niños, niñas. Todas las personas hemos sido niños y algunas veces sentimos, pensamos, hablamos o actuamos como cuando lo éramos. ¿Qué pasa? Que los niños carecen de vocabulario amplio y muchas veces se dejan llevar por emociones exageradas de ira, de tristeza o de miedo, de alegría, entre otras, sin poderlas explicar claramente. ¿Tienes en mente la expresión de alegría de los más peques estas navidades abriendo los regalos? ¿Crees que se parece a la expresión de una persona adulta cuando aprueba una oposición que lleva preparando mucho tiempo? ¿O cuando imaginamos que nos toca la lotería? Bueno, pues este tipo de reacciones son las del yo niño. Y paso al tercer yo, que es el yo adulto. Se podría decir que es la dimensión más auténtica de nuestro ser. El adulto es la forma organizada de percibir la realidad, de acuerdo con los conocimientos y las experiencias que hemos adquirido como fruto de la reflexión autónoma. En este estado, la persona usa todos los recursos que ha integrado con sus conocimientos y experiencias, fruto de la reflexión autónoma, y le sirve para adaptarse al entorno de una manera más actualizada a la realidad. El yo adulto tiene en cuenta las circunstancias de la situación, tiene en cuenta las necesidades, los sentires propios y ajenos y también la propia ética. La principal característica del estado del yo adulto es el autocontrol y la autodeterminación. Las expresiones desde este estado del yo son descriptivas y tienen como objetivo dar y obtener información. Se llega a esta fase cuando se descubre que los sentimientos y las emociones no son ni malas ni buenas. Todo depende del uso que se les dé, del contexto en el que estemos y de la intensidad con la que procesemos esa emoción. El adulto es el único de los estados del yo que nos muestra tal y como somos, sin los condicionamientos que recibimos de nuestro entorno primario. Comprende nuestras facetas más racionales y autocríticas. Y aquí predomina la razón. Quiero aclarar que ningún estado del yo es mejor que otro. Todo depende del contexto en el que nos encontremos. No vayamos a pensar que, por ejemplo, en este caso, el estado adulto es como el que tenemos siempre que tratar de conseguir para cualquier situación. Bueno, hay situaciones en las que es muchísimo mejor ser un niño y va a ser mucho más efectivo y nos va a funcionar mejor. En otros casos, pues tendremos que tomar el rol, ¿no?, de ese yo padre o madre, o en otros casos, por supuesto, el del adulto. Si, por ejemplo, en un ámbito laboral te relacionas desde el estado del yo niño, igual te va a crear dificultades.
Y no pasaría lo mismo si lo haces en un entorno de ocio o de tiempo libre. De hecho, puede permitirte disfrutar mucho más de la sensación de juego, de la creatividad, ¿no? Del niño o de la libertad que llega a tener una niña o un niño. Porque un niño tiene esa inocencia, esa forma espontánea de comportarse. Y ahí, en un entorno que sea propicio, pues te puede funcionar sacar a tu niño, ¿no? O a tu niña interior. Para el análisis transaccional, una persona saludable es la que logra combinar todos los estados del yo en su forma natural y los regula a través del adulto. Lo más importante es ser consciente de la forma en la que nos relacionamos con el mundo, para así poder elegir desde dónde reaccionamos. La clave es que puedas elegir ser tú mismo o tú misma el que domines las emociones y no verte dominada o dominado por ellas. Te reto a que identifiques cuál o cuáles de esos estados del yo predominan en tu personalidad. Y el objetivo es que los regules a través de la faceta adulta, para que tus interacciones con el mundo sean más saludables. Y recuerda, los 3 estados del yo resultan necesarios para tu equilibrio emocional. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.